A veces tomamos conciencia de la gente que tenemos alrededor después de la muerte de un cercano. A veces perdemos un cercano para recuperar la conciencia de los cercanos que tenemos cerca. A veces recuperamos la conciencia de tener que cuidar el cuerpo después de un diagnóstico severo. Entonces, normalmente actuamos por reacción más que por conciencia. El activismo te lleva a un nivel de productividad y de aceleración que te hace perder la conciencia, funcionar en piloto automático y a no saber cómo lo que nos siente. Es como no mirar las alertas del tablero del carro, del automóvil, y entonces de repente se funde el motor porque no viste las señales. Voy a detener este episodio para exponer mis sentimientos. Este es el último episodio de esta tercera temporada y no me han invitado a la mesa. Y eso que tengo mucho por contar. De todas maneras, quédate hasta el final del episodio que voy a contarte quién es mi humano favorito. Ahora, vamos con el logo de tiempo de mesa seguido del título. Gente linda, junto con todo este equipo maravilloso de Tiempo de Mesa, queremos darles un aplauso. Y muy bienvenidos. Y los queremos felicitar. Queremos felicitarte, porque estuviste ahí. Si estás en este episodio, es porque probablemente no te perdiste ninguno de todos los episodios anteriores. Si alguno te perdiste, te recomendamos que vuelvas, los veas, porque cada uno tiene una riqueza única. De hecho, nos gustaría mucho leer con qué fue lo que Dios más te habló, en qué parte fuiste más ministrado, porque este Tiempo de Mesa tiene una particularidad, este episodio, y es que va a ser el último de esta temporada, aunque la semana que viene, martes que viene, tenemos un extra. Tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, no es un Tiempo de Mesa específicamente, pero es un regalo que tenemos para todos ustedes, que es la clase inicial de lo que va a ser el curso de gestión de tiempo. Así que los invitamos a todos a que puedan estar en esa clase. Y que es uno de los temas principales que nos han preguntado desde el episodio que Fer habló de gestión de tiempo. ¿Cuánta gente se dio cuenta que organizando su tiempo podría ser mejor la voluntad de Dios, su asignación, cuidar de la familia y todas las áreas de salud que estamos hablando? Gestionar mejor todas las áreas desde la gestión del tiempo, ¿no? Así que, como hemos denominado, hoy vamos a hablar sobre la clave, la llave maestra para tener una vida saludable. Entonces, no solamente vivir de sanidad en sanidad cuando hay una urgencia y apagando incendios, sino cómo vivir saludable, ¿no? Vamos a hablar sobre la clave de vivir saludable en todas las áreas. Por eso nuestra base, y lo voy a repetir, porque quizás puede ser que alguien nos esté acompañando hoy en este capítulo, les recomendamos que entiendan todo el desarrollo que hemos hablado en los últimos meses. Basado en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y acá especifica qué es la santificación por completo. En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá está diciendo, el Dios de paz, el shalom de Dios, es santificarnos por completo, y dice espíritu, alma y cuerpo, en el mismo nivel de importancia. Entonces, el pecado que afecta nuestra relación con Dios debe ser santificado, purificado, arrancado de nuestra vida, así también como las barreras y obstrucciones que tenemos, obstáculos que tenemos en nuestra alma, en las emociones, en el pensamiento, en el intelecto, en la voluntad, en los deseos, en los impulsos, y a la vez las cosas que afectan nuestra carne, que no solamente pecados sexuales, pero también saber cómo lidiar con nuestra humanidad, con los impulsos carnales. Todo eso necesita ser santificado, espíritu, alma y cuerpo. Y estuvimos hablando de salud integral. ¿Y cuál es la importancia de eso? Vivir hoy a la luz del día del Señor. Vendrán tiempos difíciles sobre las naciones. Hoy escuchamos malas noticias, a veces, ¿no? Un día terremoto, otro día rumor de guerra, inestabilidad económica. No importa en qué país vivas, siempre estás escuchando malas noticias internacionales
en tu región, en tu casa, en tus vecinos. ¿Cómo estás lidiando con eso? Habla de cuán saludable estás por dentro. Entonces, queremos hablar hoy justamente sobre la clave de mantenerte saludable a pesar de las presiones externas, a pesar de las tribulaciones que podemos pasar, las crisis. ¿Cómo mantenernos sanos por dentro? Eso es sobriedad, que lo de afuera no nos altere por dentro. ¿Sí o no, amor? También vamos a revelar algo que muchas personas estuvieron preguntando. Preguntaron quién es el humano favorito de Bon, porque claro, todos los episodios diciendo, Claro. me voy con mi humano favorito. Y también ¿Quién es? Ahora, antes de hablar de eso, también Bon, muchos pensaron también que Bon era por bueno en portugués, que es Bon, pero no. Es de Bonhoeffer, que algunos conocen la historia de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un pastor alemán que de la época de Hitler, fue un buen pastor alemán. Fue un excelente pastor alemán. Así que dijimos, vamos a profetizar sobre este pastor alemán que va a ser bueno. Se tiene que llamar Dietrich Bonhoeffer. Y le decimos Bon. ¿Y su humano favorito quién es? Ahí lo van a ver. Y también para que sepan, me olvidé qué iba a decir. Bueno, lo que dice Bon siempre, que se suscriban al canal, que hagan comentarios, que compartan ahora mismo todo lo que vamos a hablar, que hoy vamos a hablar sobre la clave, la llave maestra de mantener una vida saludable. Sí. Así que, y lo que vamos a hacer es hacer un cuestionario junto con ustedes, que puedas tener tu bloque de notas. Vamos a hacer 10 preguntas de todas las áreas que hemos tocado. Salud espiritual, salud emocional, salud física, salud sexual, gestión de tiempo, salud financiera y salud relacional. Y vamos a hablar también preguntas generales que hablan de cómo podés medir si estoy siendo saludable o no, si estoy teniendo una vida saludable o no. Así que sé que te va a servir mucho. A nosotros es algo que volvemos a hacer una y otra vez esas preguntas y espero que esto sea una clave que te va a ayudar a no solamente vivir de emergencias de sanidad, sino que te mantengas saludables hasta que Jesucristo vuelva. Sí, entonces decime, ¿cuál es la clave que ayuda a que todas las áreas estén en un proceso de santificación, de salud? ¿Cuál es la clave para que todas sean afectadas? La clave es que tengas una esposa como Fer que te va a contar las cosas. Que te marque todos los días las cosas, cada una. Que te haga recordar. No, la clave, la llave maestra de lo que vamos a desarrollar hoy, pero que lo que en realidad las escrituras nos hablan y a la vez incluso la gente estudiosa, erudita, y la conclusión incluso de la ciencia ha llegado de cómo una persona se mantiene saludable es... Va y viene la pelota. Sí. Bueno, algo súper importante, súper clave, que incluso la ciencia está hablando demasiado sobre esto, y es lo que la ciencia o las tendencias hoy lo van a llamar el mindfulness, lo que sería tener la conciencia plena de vos mismo. Conciencia plena de vos mismo, de la situación, incluso también de tu realidad. Entonces, podríamos definir que alguien que pierde su conciencia es alguien que pierde la sensibilidad, la noción de la capacidad de sentir, de expresarse, y entonces es un significado de enfermo, que estoy enfermo en algún área. ¿Por qué? Porque perdí la conciencia. Claro. Entonces, lo que queremos hoy es definir qué es conciencia, cuáles son los síntomas de la pérdida de conciencia y cómo se recupera la conciencia. Sí, entonces fíjense este detalle. Cuando nosotros hablamos, vamos a más o menos ir áreas por áreas de las que hemos estado hablando. Sí, exactamente, todas las áreas vamos a hablar hoy. Finanzas. Fíjate que cuando perdés la conciencia de tus finanzas, de cómo están, de qué tenés... O sea, ¿a qué nos llevaron las personas que nos hablaron de finanzas? Recuperar la conciencia de cuáles son tus gastos fijos, de qué tiene que entrar, qué tiene que salir, cómo puedo producir más. Cuando uno entra en el automático y simplemente está en modo... quiero gastar, quiero comprar eso, quiero lo otro. Cuando entras en el automático... Y no tienes conciencia del presupuesto. Salís de la conciencia de tu presupuesto y entonces entras en errores administrativos. Entonces, ese es un detalle. En la salud física, cuando entramos a comer inconscientemente,
no necesariamente porque tengamos hambre, no necesariamente porque necesitamos comer, sino simplemente porque vi algo. Entonces estoy en un modo automático de buscar placer inmediato. Entonces voy a la comida porque tengo una angustia, la sacio con comida, y así es como tenemos mucha gente con excedidos de peso, porque la conciencia es la que te va a llevar a que tenés que hacer deporte, que tenés que comer sano, que tenés que tomar agua, te lleva al cuidado del cuerpo. La conciencia nos hace recuperar las relaciones. Mira, por ejemplo, dame tu mano. ¿Cuántas parejas, si tenés por ahí cerca, si tenés por ahí cerca tu pareja, cuántas parejas se toman de la mano y perdieron la conciencia de lo importante que eras cuando estabas de novio o cuando estabas enamorado y tomabas esa mano? Y en ese momento parecía que tomar su mano era todo lo que necesitabas. ¿En qué momento una pareja pierde la conciencia de la persona que tiene al lado? Cuando entramos en el automático del día a día, de solo avanzar. ¿Cuántas veces en la iglesia perdemos la conciencia de los hermanos que tenemos alrededor, de la familia de fe que tenemos, del lugar que Dios nos entregó? Por ejemplo, acá en Córdoba, ¿cuántas veces perdemos la conciencia de nuestra ciudad, de las cosas que Dios nos encomendó, de qué está pasando en la ciudad, qué está gobernando en el aire de la ciudad? Perdemos la conciencia y entramos en el piloto automático. Ahora vamos a ver cómo ese automático es un enemigo de la conciencia. Primero definamos qué es conciencia. Sí. Básicamente, en pocas palabras, acá no estamos en un podcast de neurociencia ni de medicina, pero en pocas palabras es el estado mental que nos permite estar totalmente presente, donde estoy en alerta y estoy totalmente atento al momento actual y puedo percibir mis emociones, mis reacciones y también lo que está pasando en el entorno. Entonces, a nivel incluso conciencia espiritual, tiene que ver con estar consciente de mis tendencias al pecado y consciente de la salvación, consciente del perdón, consciente de quién es Dios y quién soy yo. El entendimiento del Evangelio tiene que ver cuánto consciente que Dios es santo y que yo no lo soy, eso me lleva a una respuesta de rendición. Cuando pierdo la conciencia de quién es Dios y de quién soy yo, es cuando realmente entramos en los peores errores. Fíjate también que cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de gestión de tiempo, la clave para una buena gestión de tiempo es que tengas la conciencia de tu tiempo y que no se te vaya en el automático. Entonces, si tenemos que resumir mucho es por qué la gente cae en procrastinación, en burnout y en todas las cosas que caemos en la mala gestión del tiempo. ¿Por qué? Por no tener la conciencia del conciencia plena del tiempo en que estoy viviendo. Ahora, también otro de los puntos es, estábamos hablando de las emociones. Muchas personas sienten y ni siquiera saben qué están sintiendo. Simplemente reaccionan al miedo, al enojo, a la tristeza, pero no están evaluando por qué, cómo se llama esto que estoy sintiendo. ¿Cómo se llama? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Recuperar esa conciencia. Y fíjense, algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, no sé, con la Biblia, con Cristo? Algo clave en los últimos tiempos es estar sobrios. ¿Saben qué significa estar sobrios? Es esto, tener conciencia plena. Alguien que no está sobrio, alguien que está embriagado, perdió la conciencia plena, no puede manejar, no puede hacer nada alguien que está embriagado, simplemente porque no tiene la lucidez sobre todo su cuerpo. No tiene control de sus propias reacciones. Exacto. Entonces, para los tiempos actuales y aún más para los tiempos que vienen, necesitamos estar sobrios, estar conscientes de todo mi ser, de mi tiempo, de mis finanzas, de mis relaciones, de la congregación en la que estoy, de las emociones, de todo, de mi físico, de mi espíritu, de las fuentes que como. Cuando alguien escucha música, hablábamos con Roxana sobre las fuentes, ¿no es cierto? Alguien que simplemente ve en automático y va agarrando lo que le parece bien. No se da cuenta cómo está cauterizando la conciencia. Sí, no se da cuenta de lo que está incorporando a su día a día y le está dando autoridad simplemente porque va en automático sin tener conciencia plena. Entonces nosotros, antes de terminar este episodio, vamos a hacer entonces 10 preguntas que van a abarcar todas las áreas que hemos tratado para que puedas autoevaluarte si
estás teniendo una conciencia plena de vivir una vida saludable. Ahora, ¿cómo se pierde la conciencia? Hay muchas formas, pero vamos a enfocarnos solo en dos. Naturalmente, es por traumas, sea un choque o un accidente o una agresión. Es muy interesante eso. O sea, uno se pierde la conciencia en lo natural por un trauma. En lo espiritual y en lo emocional es igual. Algún trauma, sea por un accidente o por realmente una agresión o un abuso o algo que me robó la conciencia. Y otro es distracción, que ya no es algo que me hacen o que sucedió, sino que yo mismo permito, y la distracción me lleva a un piloto automático. Distracción en entretenimiento excesivo, lo que nosotros llamamos bíblicamente del vino de Babilonia, que nos seduce y roba la sensibilidad espiritual, roba mis sentidos, mi capacidad de ver, de oír, de percibir, de sentir, y así se pierde la conciencia. Y nosotros queremos hablar de eso, que las preguntas que te vamos a hacer es para medir cuán consciente estás en todas las áreas de que necesitamos salud integral. Sí, también un punto muy importante dentro de la pérdida de la conciencia es la dopamina. Hoy tenemos la dopamina, la máxima cantidad de dopamina viene del celular, de las pantallas. Es la distracción constante en nuestras manos. Todo el tiempo, ¿a cuánto les pasará que van a agarrar su celular para mandar un mensaje y deciden, ¿para qué lo agarré después de media hora? ¿Para qué lo agarré el celular? Porque estamos perdiendo nuestro tiempo sin darnos cuenta de cuánto tiempo se nos está yendo. Entonces, nuestro cerebro, y lamentablemente muchos niños desde muy chiquititos están expuestos a la tecnología, expuestos a cantidades de dopamina cuando todavía su cerebro no se formateó como para que puedan tener conciencia. Entonces, antes de tener conciencia plena, ya los hemos emborrachado. Entonces, papá, mamá, si vos querés que tu hijo tenga salud plena, salud emocional, salud financiera, lo primero que podés hacer es sacarle al máximo posible la tecnología. Todo lo que puedas. Enseñarle a tener conciencia. Niños que comen con la pantalla en la mesa. ¿Sabes qué le estás enseñando cuando le pones una pantalla mientras come? Que no tenga conciencia de qué está comiendo, que no tenga conciencia de si le gusta, si no le gusta, si está lleno, si esta comida está rara, si la cara del que está comiendo conmigo está triste, pierde está enojado. la conciencia de conectarse con pierde nosotros. La conciencia de alrededor. Entonces hoy muchos niños están siendo diagnosticados con enfermedades que pueden tener un fondo neuronal, genético, pero en su gran mayoría es porque no se les enseñó. No tienen conciencia plena, no tienen el lóbulo frontal desarrollado todavía, pero ya están perdiendo, ya le estamos diciendo, sin decírselo, que se pierdan en la dopamina y que no tengan conciencia de las personas que están a su lado. Entonces, un gran enemigo de la conciencia plena es el celular, es el mayor enemigo. Y el otro que estamos hablando también es el automático, es el ir en la vida simplemente por ir, pero el cada tanto frenarnos, preguntar ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde voy tan rápido? Frenate, ahí donde está, frena. Respira profundo, respira muy profundo y pregúntate ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Quién te llamó? ¿Quién te está llevando o quién te está guiando hacia ese lugar? Entonces, tener cada tanto esas pausas, respirar profundo. Algo que me gustó mucho que pasó hace un ratito fue que antes que comenzara este tiempo de mesa, todo el equipo, que ustedes no ven porque están detrás, a veces ven, a veces espían un poquito qué hay, pero se sentó a la mesa y se pusieron a orar. Y lo que hicieron fue recuperar la conciencia de Dios. Muchas veces estamos hasta en la iglesia llenos de actividades y hemos perdido la conciencia de quién es Dios. Hemos perdido la conciencia, la capacidad de sentir a Dios. Así como decía, a veces perdemos la conciencia de la capacidad de sentir a las personas que están a nuestro lado. Perdemos la capacidad de sentir a Dios.
en esa flor que creció en tu patio y podés olerla, en esa caricia de un niño. ¿Cuántas cosas nos roban la conciencia de que Dios está presente en cada detalle? Ese automático de levantarnos y salir corriendo nos hace perder la conciencia de respiro profundo. Hoy me desperté y gracias a Dios que me desperté. Hoy pude dormir y gracias a Dios que pude descansar. La gente que está a mi alrededor también se despertó. Solo a veces tomamos conciencia de la gente que tenemos alrededor después de la muerte de un cercano. A veces cuando perdemos, sí. A veces perdemos un cercano para recuperar la conciencia de los cercanos que tenemos cerca. A veces recuperamos la conciencia de tener que cuidar el cuerpo después de un diagnóstico severo. Entonces, normalmente actuamos por reacción más que por conciencia. Reaccionamos, me tengo que cuidar porque ya tengo este diagnóstico. No, el tiempo es antes, es mientras soy joven, mientras tengo salud, cuido de mi cuerpo para que las enfermedades en lo posible, mientras de mí dependa, lleguen lo más lejanas posible. Entonces, recuperar la conciencia es el objetivo de esta, podríamos decir que de la temporada, pero entera. De esta charla. Sí, la obra de santificación de Cristo en nosotros tiene que ver con esa recuperación de la conciencia. Y les quiero mostrar eso bíblicamente. Hebreos 9. Hacemos un paréntesis para que te suscribas al canal. En esta temporada no pude sentarme en la mesa como invitado, pero quédate hasta el final para saber quién es mi humano favorito. Mientras me quedo mirando la nada misma, por favor, ¿podrías suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tus comentarios? Para que no te pierdas ningún episodio, ¿sí? Yo me voy a jugar con mi humano favorito. Seguimos con el episodio. La obra de santificación de Cristo en nosotros tiene que ver con esa recuperación de la conciencia. Y les quiero mostrar eso bíblicamente. Hebreos 9, versos 13 y 14. Hebreos 9, cuando justamente todo Hebreos está hablando de la importancia del nuevo pacto. Dice así: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. O sea, en el antiguo pacto, el sacrificar un animal era una señal de purificación, porque en el mundo espiritual, vida se paga con vida. Entonces, animales usaban para santificar y declarar la santificación o la purificación de la carne. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Acá está hablando de que la obra de Cristo, qué tremendo eso, no es solo perdonar pecados, es purificar nuestra conciencia para que podamos servir al Dios vivo, despertar la conciencia. En Hebreos 10, uno más adelante, en el verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora, 1 Timoteo 1, 18, 19, Pablo dice a un líder joven, Timoteo, y quizás esto sirve para la nueva generación y para todos nosotros que queremos ser saludables hasta el fin. Mirad el consejo de Pablo a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo. 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: conforme las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Mira qué interesante. Está diciendo, ¿cómo se pelea la buena batalla? Guardando la fe y una buena conciencia. Fe y buena conciencia son las armas que tenemos para pelear la buena batalla y no naufragar y no terminar a mitad de camino. Nuestro deseo es que rompas ciclos de mediocridad. Mediocridad es dejar cosas a medias. No te vas a morir en el desierto, no te vas a morir en el intento, no vas a comenzar bien y terminar mal. Oramos para que seas de los que perseveren hasta el final y que te mantenés saludable hasta que Cristo vuelva. Y para eso necesitas fe
y buena conciencia, estar consciente. Entonces dijimos, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se pierde la conciencia? ¿Cómo se recupera la conciencia? Y tiene que ver mucho con ese despertar espiritual, pero también con el mantenerte, claro, con mantenerte saludable. Por eso queremos hacer algunas preguntas y en base a eso vamos dando algunos principios más. Quiero que anotes, vamos a hacer 10 preguntas de salud integral para que te autoevalúes si estás siendo consciente en cómo ser saludable en todas las áreas de tu vida. Sí. Punto número 1, en lo espiritual. Hablemos de salud espiritual y los que nos acompañaron hasta acá vamos a recorrer un poquito todos los episodios que hemos hablado. Si te estás sumando ahora, otra vez te recomendamos a ver todo y vas a entender y vas a responder mucho más eficaz estas preguntas. Pero los que no vieron te va a ayudar a inspirarte a querer ver más después. Salud espiritual, número 1. La primera pregunta. ¿Estás apartando tiempo diariamente para buscar a Dios en oración y en su palabra fuera de tus responsabilidades ministeriales o de tus problemas personales? O sea, ¿estás apartando tiempo para estar con Dios, para disfrutarlo, más allá que tenés que resolver un problema o que tenés que ministrar a otros o traer una palabra para otros? Eso habla de tu salud espiritual. ¿Cuánto deleite hay en tu búsqueda personal? Segunda pregunta, en lo emocional, salud emocional. ¿Sientes que estás gestionando bien tus emociones o hay señales de agotamiento, frustración o desánimo persistentes? ¿Cuál es tu mecanismo para reconocer y tratar tus emociones tóxicas, como la ira, rechazo, miedo y tristeza? O sea, ¿cómo haces para reconocer y cuál es tu mecanismo para tratar emociones que me dicen, no, eso no está bien? ¿Cómo lo estás gestionando? Eso habla de tu salud emocional. Entonces, como dijo Fer, muchos no están conscientes ni de lo que sienten y siguen. El activismo te lleva a un nivel de productividad y de aceleración que te hace perder la conciencia, funcionar en piloto automático y a no saber cómo lo que nos siente. Es como no mirar las alertas del tablero del carro, del automóvil, y entonces de repente se funde el motor porque no viste las señales. Y hoy estamos hablando, recupera la conciencia de tu salud emocional. Perdón, no fue sin querer. ¿Quieres decir algo más, Dina? No, dale. 3, tercera pregunta. Estamos en el cuestionario de cómo estar consciente de tu salud integral. Salud física, en lo físico. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Alimentándote saludablemente y haciendo alguna actividad física regularmente? Acá es sí, más o menos o no. Viste que suele pasar que uno va al gimnasio y al día siguiente o a los 2 días te enterás de músculos que tenías Sí. que no sabías que existían. El ejercicio te devuelve la conciencia de cada músculo, de cómo en realidad tengo varios músculos que están dormidos, pero cuando voy y hago ejercicio ahí, vuelvo a verlos. Y en cuanto al oficio, quiero decir algo. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Porque hay muchas personas que son perfeccionistas o muy exigentes y quieren arrancar haciendo 4 o 5 veces a la semana. Cuando arrancan no lo alcanzan y digo, ves, esto no es para mí. Pero tomar una elección no de hacer dieta, sino de comer saludable. Claro. No de matarte haciendo ejercicio, sino decir, quiero desarrollarme físicamente de tal manera que mi cuerpo funcione bien. Bueno, este es uno de los puntos del curso de gestión de tiempo, que es cómo generar hábitos, y el corazón del hábito no es, por ejemplo, quiero bajar 20 kilos. El objetivo es quiero ser alguien saludable. O, por ejemplo, no es que quiero leer un libro, quiero ser alguien lector, quiero ser alguien profundo en mi pensamiento. Intelectual, claro. Quiero ser alguien intelectual. Entonces no hay que buscar, porque muchas personas dicen quiero bajar de peso, se hacen una operación, bajan 20 kilos, pero como nunca cambió su esencia y su identidad y no recuperaron la conciencia de lo que están comiendo, de lo que están haciendo, entonces vuelven a recuperarlo después de una operación a esos kilos. ¿Por qué? Porque nunca fueron a la identidad, ¿no? Y comienza por la mentalidad y pequeñas decisiones que construyen grandes hábitos. Como por ejemplo, vas a un restaurante y te dan a elegir qué tomar. ¿Qué quieres tomar?
Bueno, podés elegir agua, podés elegir que no sea... O como hacemos a veces cuando estamos en hoteles, que se esté el ascensor, la escalera. Elegimos la escalera, siempre elegimos la escalera. Pequeñas decisiones que van diciendo, hey, quiero ser saludable. Quiero moverme, sí. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Quieres hacerlo vos, amor? Sí, a ver. Sexual. Salud sexual. Salud sexual. ¿Estás viviendo en pureza sexual con límites claros y saludables tanto en lo privado como en lo público? ¿Cómo defines pureza sexual? Y acá viene la parte clave. ¿Y quién sabe de tus procesos internos? ¿Hay alguien que sepa de tus procesos internos? ¿Sabes que a veces el tener con quién hablar los procesos hace que ya podamos tener un poco más de conciencia? Simplemente el hablarlo te devuelve conciencia. Entonces, buscar con quién hablar, a quién contarle una tentación, un momento incómodo, un momento difícil, un trauma, un abuso, hablarlo, no guardarlo, no callarlo, es fundamental para recuperar una plenitud, una salud sexual. Porque financiera. esto es luz. Eso es luz. ¿Te sentís en paz con tu situación financiera? ¿Estás administrando los recursos con sabiduría y transparencia? Esta es una pregunta De salud financiera. para identificar si estás teniendo conciencia en tus gastos. Sí, no, ya lo dijimos, pero solo para reforzar este punto, cuando uno no es consciente de tus ingresos, de tus egresos, que es la formación del presupuesto, entonces malgastas tu tiempo, tu energía y tus recursos porque Claro. no estás consciente de las cosas y solamente de las necesidades o de tus gustos. Pero qué bueno es tener salud, es tener conciencia. Sí, también el recuperar la conciencia de necesito hacer algo extra para tener un dinero extra. Entonces también tener esa conciencia y buscar qué puedo hacer, cómo puedo invertir, es una manera también. Relacional. ¿Estás dedicando tiempo de calidad a tu familia y amigos fuera del ámbito ministerial? Toma un tiempo para preguntar a tus hijos si ven coherencia entre quién eres en la iglesia y quién eres en casa. Esto es sumamente importante porque nosotros, el fariseo que habita en nosotros, suele creer que estamos muy bien. Somos rápidos para contestar eso. ¿Sí? Somos muy rápidos para creer que estamos bárbaros. Por eso la idea es preguntarle a los que nos rodean. ¿Crees que estoy siendo la misma persona en la iglesia que en casa? ¿Crees que tenemos el tiempo de calidad suficiente? A nosotros nos sirve muchísimo que nuestros hijos no se callan nada y nos dicen Sí. que extrañan, que necesitan el tiempo con nosotros, para darnos cuenta de la tendencia que tenemos a la aceleración, a salir corriendo al activismo. Pero es muy bueno tener el ojo de alguien que te está diciendo, volvé a casa. Y en cuanto también en lo relacional, que preguntes a un amigo que crees que es cercano, pregúntale cuánto crees que estás presente en la relación. Porque a veces tenemos nuestras propias medidas. No, yo soy un buen amigo. No, pregúntale a tu amigo. Claro, ¿qué tan bueno crees que soy? ¿Cuán coherente eres? Bien, Entonces, gestión de tiempo. gestión de tiempo. Dale, va. Inscríbete en el curso de Fer. Hablando en serio, esta pregunta es muy importante. Séptima pregunta. ¿Estás organizando tu semana con tiempos intencionales de descanso, recreación, desconexión, aparte de tu trabajo? O sea, ¿cómo estás organizando tu tiempo? Estás hablando de cómo es tu mentalidad. Y eso es algo que se gestiona y es algo que muchas veces se nos va. Esa es la famosa expresión que escuchamos. Se me fue el tiempo y no me di cuenta. Se me fue la vida, lo peor. Se me fue la vida y no me di cuenta y no hice nada de lo que quería haber hecho. Eso es en qué momento perdí la conciencia del tiempo, en qué momento perdí la conciencia de la agenda, en qué momento perdí la conciencia de mis prioridades. Entonces vivimos por urgencias o por demandas que al final no logramos lo que tenemos que lograr. Pero para eso necesitamos tomar las riendas de la conciencia y gestionar nuestro tiempo. Y ahí vienen muchos consejos prácticos y repito, semana que viene vamos a tener una clase especial el martes a la noche, donde vamos a hablar específicamente de este asunto de gestión de tiempo y profundizar eso, y Fer nos va a guiar en esta clase, una masterclass abierta para todos. Sí, pero no te voy a contar ahora porque quiero que estés ahí. Muy bien, yo quiero escuchar. Próxima.
8. Espiritual o liderazgo. ¿Te estás sometiendo a una comunidad o liderazgo que pueda exhortarte, corregirte y apoyarte espiritualmente? O sea, ¿hay alguien que te pueda hacer preguntas incómodas? ¿Hay alguien que te pueda decir, permiso, déjame decirte que esto no está bien? ¿Hay alguien que tiene ese lugar en tu vida? Salud 9. emocional o relacional. ¿Tenés con quién hablar abiertamente sobre tus luchas y emociones sin miedo al juicio o a perder tu rol? Y el 10 es salud integral. Que resume si todo. Si tu vida ministerial se pausara hoy, y acá quiero, todos los que son líderes, pastores, quiero que puedan escuchar esta pregunta. Si tu vida ministerial se pausara hoy, ¿te sentirías pleno y en paz con tu condición actual en estas áreas? ¿Por qué? Repetí la voz a la pregunta, no estás trabado. Claro que sí. ¿Te sentirías pleno y en paz con tu condición actual en todas estas áreas que mencionamos? O sea, hablando de salud integral, en lo emocional, en lo mental, físico, sexual, financiero, en gestión de tiempo, en lo relacional. Si se detuviera tu trabajo, más allá del ministerio, tu actividad, sea ministerio o el trabajo, ¿te sentirías pleno diciendo todo está fluyendo bien? La palabra prosperidad tiene mucho que ver con que todo tome su curso favorable. Va más allá de tener mucho dinero, sino que todas las áreas de mi vida estén avanzando. Y es lo que nosotros hemos dicho en otro episodio, el deseo del apóstol Juan. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces necesitamos detenernos y decir, más allá del activismo y de los resultados numéricos, ¿cómo estoy midiendo si estoy siendo pleno o no? Sí, sabes que una frase, que la voy a parafrasear porque no me acuerdo exacto, pero dice, si sabes en qué te estás equivocando y no cambias, entonces estás peor que antes. O sea, tener el diagnóstico, claro, y no hacer antes nada. Te equivocabas, pero no sabías que estabas equivocado. Ahora sabes que te estás equivocando, pero si no haces nada con eso, entonces estás peor que antes. Esto lo quiero decir como un poquito un resumen de toda esta temporada, de todos los tiempos de mesa de este tiempo. Ahora viene el final, no va a haber ninguna novedad, digamos, en cuanto al tiempo de mesa y las distintas áreas, pero es un buen momento para hacer cambios profundos. Probablemente de todos los tiempos de mesa, mínimamente hay uno en el que tenemos que mejorar. Mínimamente hay uno en el que tenemos que revisar y recuperar conciencia. Bueno, en ese donde hay que recuperar conciencia, es muy necesario hacer cambios radicales, hacer cambios abruptos. Por ejemplo, alguien que sabe que su vida se le está yendo y está lleno de dopamina, sería muy bueno ser no sé si violento es la palabra, pero ser radical. Hace un ayuno de dopamina. Hoy tenés muchas formas de hacer ayuno de dopamina. Internet mismo te enseña cómo hacerlo. Hace un ayuno de dopamina, es buenísimo, súper recomendable. Hace un ayuno, si sabes que estás intoxicado con comida, no podés parar, no tenés control sobre la comida, hace un ayuno de mínimamente 3 días de líquido. Esto nos enseñaba el doctor en el tiempo de mesa sobre salud física. Hace un ayuno. No te vas a morir, no te va a hacer mal, al contrario, te va a hacer muy bien. Va a resetear el cuerpo. Va a resetear. Lleva tu cuerpo a un lugar donde le digas, no me gobiernan los impulsos, no me gobierna la dopamina, no me gobiernan los deseos. Yo tengo conciencia y autoridad sobre mi cuerpo, sobre cada área de mi cuerpo. Lleva a todo tu ser a un reseteo, pero obviamente no hagas todas las áreas a la misma vez, porque va a ser un poco difícil, pero proponete, armate una agenda, decir, ¿cuándo voy a poder resetear área por área para poder llevar todo esto que estuvimos estudiando, tanta gente espectacular que estuvimos escuchando, para poder llevarlo a cambios concretos? Porque, vuelvo a repetir la frase, si ya sabes en qué te estás equivocando y no cambias, entonces estás
peor que antes. Así que la idea de todo este tiempo fue llevar espíritu, alma, cuerpo a un nivel de mucho mayor santidad, a recuperar la conciencia plena, a recuperar la sobriedad para los tiempos que vienen, pero la forma o el camino depende de vos. Cristo ya hizo todo lo que podía hacer en la cruz. Cristo está haciendo delante del Padre, está intercediendo por vos en este momento. Ya hizo todo lo que dependía de Él. Entonces ahora depende de que tomemos una acción, de que seamos radicales, que avancemos y que tomemos dominio sobre esas áreas que necesitan de nuestro dominio. Y para poner una conclusión, hay una diferencia abismal entre la conciencia plena humanista, que es lo que se habla mucho hoy, de que solo hacer una meditación y ver tu ser interior y que vos te arregles solo, que lo que estamos diciendo es una conciencia plena que fue lavado por la sangre de Jesús por dentro. Y acá yo conecto el texto principal que leímos. El Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso siguiente, el 24, dice, fiel es Dios y fiel es Él que lo hará. ¿Qué significa que Él es fiel y Él lo hará? Es porque la obra de santificación no lo hacemos con nuestro esfuerzo, ahí entra la obra de la gracia de Dios. Es donde yo me rindo, o sea, que yo retomo la conciencia y me rindo a lo que solo Él puede cambiar, a lo que solo Él puede producir en nuestro interior. Lo que está diciendo Fer, soy consciente de la obra de Cristo en la cruz. Él hizo todo en la cruz. Entonces, ¿qué hago yo? Yo soy consciente de esa obra y dejo que esa gracia funcione en mí. La gracia no es un permiso para pecar, es el poder transformador de Dios de adentro hacia afuera, en nuestro interior. Pero necesitamos recuperar conciencia. Nuestra parte es recuperar la conciencia, la de Él es limpiarla, santificarnos y completar la obra por dentro. Y yo quiero terminar con ese concepto. Hay algo que yo estaba leyendo en un libro y que pensé en el cierre de esta temporada de Salud Integral, al pensar en el Dios de paz. La palabra en hebreo es shalom. Y quiero explicarle el concepto de shalom bíblicamente. Hay un erudito que se llama Cornelius Platinga, de muchos años atrás, que él dice el siguiente. La conexión de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, satisfacción y deleite es lo que los profetas hebreos llaman shalom. Nosotros lo llamamos paz, pero significa mucho más que una simple tranquilidad o un cese de fuego entre enemigos. En la Biblia, shalom significa prosperidad, integridad y deleite universales. Una situación abundante en la que las semillas naturales son satisfechas, los dones espirituales son ricamente utilizados. Una situación que inspira alegría y asombro cuanto al Creador y Salvador, cuando el Creador y Salvador abre puertas y le da la bienvenida a las criaturas en las que se deleita. Shalom, dicho en otras palabras, es cómo se supone que tendrían que ser las cosas. O sea, el orden perfecto de las cosas que funcionaba en el Edén se llamaba shalom. Más allá de un sentimiento de tranquilidad, es la conexión ideal entre Dios, los seres humanos y su creación. Pero el pecado destruyó y robó ese estado de orden que se llama shalom. La shalom por el pecado quedó destrozada. Tim Keller, que es otro teólogo, dijo algo interesante. Los seres humanos son integrales a la esencia de todas las cosas, pero hemos perdido la shalom de Dios. 2 puntos. ¿Qué significa? Física, espiritual, social, psicológica y culturalmente hemos perdido la shalom de Dios y las cosas ahora se desmoronan. Esa es la situación actual, donde todo el tiempo tenemos la tendencia a la corrupción, a la pérdida. Al pecado. Que la física, la segunda ley de la termodinámica habla de entropía, que todo tiene la tendencia al desorden o a corromperse. Sí. Que esas es las consecuencias del pecado. Por eso acá nosotros no queremos ser ilógicos, decir, no estamos hablando de un milagro que simplemente las cosas suceden, sino de pelear la buena batalla de la fe para vivir una vida saludable y santificados en Cristo Jesús. Exactamente. O sea, toda esta temporada fue hablar de un proceso de santificación en nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Y me gusta mucho, hace poquito estaba leyendo sobre la diferencia entre la salvación y la santificación. Y esta persona lo describía de esta forma. Dice, el proceso de la salvación es algo que ocurrió en la cruz.
Muchos se han quedado solamente con el proceso de la salvación. Fue lo que Cristo hizo, me compró. Pero hay un proceso que es el que sigue, que es el de la santificación, que depende de mí en las manos de Cristo. Entonces esta persona decía, el proceso de la salvación es como si Cristo fuera y comprara un pedazo de piedra, una piedra de mármol. Pero la santificación es cada pincelada, cada cincelada, creo que es cincel y martillo, cuando Él empieza a trabajar esa piedra y a forjar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Muy bueno. Entonces, todo esto que estuvimos hablando, cada una de las áreas de nuestra vida son ese cincel y ese martillo para que la imagen de Cristo se vea en mi economía, en mis relaciones, en mis emociones, en mi sexualidad, cada área de mi vida manifestando a Cristo. Entonces, si dejas que el Espíritu Santo trabaje profundo en tu vida, si realmente te predispones al esfuerzo de cada martillazo para que Cristo tome su lugar, entonces vamos a terminar siendo esa imagen completa, y muchos han simplificado esto en solo salvación. Eso es apenas ser la piedra en bruto en las manos de Dios, pero hay muchísimo más que eso, y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La obra santificadora. Entonces, la shalom que se perdió por el pecado, el orden perfecto de todas las cosas, para esto vino el príncipe de paz. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió en el huerto del Edén. La obra de la cruz recupera el camino de regreso al Edén, al camino de regreso a la shalom, al shalom de Dios, a esa prosperidad integral, a esa salud integral. Entonces solo es posible en Cristo Jesús. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y es un vacío que las cosas humanas no pueden llenar, los títulos, la fama, los números, los resultados. Adentro nuestro hay un vacío infinito que solo alguien infinito, inmutable e ilimitado lo puede llenar, y esto se llama Cristo Jesús, el príncipe de paz. Así que queremos orar por esa recuperación del shalom de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por prepararnos un lugar en tu mesa. Gracias por despertar nuestra conciencia. Amén. De que no podemos vivir sin ti, de que no podemos vivir con los impulsos de nuestra carne, de nuestra alma. Si fuimos atraídos a ti. Gracias, Señor, porque nos atrajiste con cuerdas de amor y que nos haces consciente que tu obra en la cruz fue perfecta y nos devuelve el acceso al huerto del Edén, al lugar de comunión, de deleite, de placer y de salud integral. Señor, todo lo que fue afectado por el pecado, por Satanás, todo lo que fue fruto, Señor, del engaño, de distracciones o de traumas, oro, Señor, por reconciliación, sanidad, reparación y sobre todas las cosas, Señor, devuélvenos ese shalom, el Dios de paz que nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Contamos con la obra de tu gracia, creemos que fiel es Dios y fiel es el que lo hará. Confiamos en tu fidelidad. Señor, llévanos a ese lugar de descanso y de interacción con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traernos hasta acá. Hasta aquí nos trajo el Señor y tú nos llevarás de gloria en gloria hasta el último día. Amén. 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 Sí. Amén. ¿Y cómo terminamos, amor? Bueno, terminamos entonces recordándoles esto. Primero, que nos vemos la próxima temporada de Tiempo de Mesa, así que estén pendientes. No se termina esto acá. Esto no se acaba. Aunque estamos en julio, pero van a seguir habiendo mucho contenido en el canal, así que si aún no se suscribieron, suscríbanse, porque todavía van a haber muchas cositas. Semana que viene mismo. Semana que viene en este mismo canal, en este mismo horario. Hora, por el mismo canal. Vamos a tener una clase abierta. Una extra. Que va a ser extra a esto para ser específico con gestión de tiempo, que puedas seguir conectado con nosotros y que puedas compartir lo que Dios te está hablando. Como dijimos, nos edifica y nos bendice mucho saber cómo te está ayudando a crecer, cómo Dios te está hablando, y nos vemos pronto en la próxima temporada de nos vemos. Tiempo de Mesa. Te amo, amor. Gusto. Muy buena nuestra combinación así. Y gracias a todo el equipo detrás de escena. Les quiero muy bien. Nos vemos en la próxima de Tiempo de Mesa.
Momentito. Antes de que cortemos el episodio y termine esta temporada, te voy a agradecer por tus comentarios. Sé que soy bonito y sé que también soy el líder de esta manada. Y como todo líder, voy a cumplir con lo prometido. Mi humano favorito es... Benja. Con él voy a todos lados y no solo lo protejo, disfruto cada momento con él. Y sé que él también disfruta estar conmigo. No te olvides de suscribirte y si quieres verme en la siguiente temporada, comenta. Queremos a Bon Brunet en la temporada 4. Muchas gracias por compartir el episodio y muchas gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en la siguiente temporada.